Todos los días la misma rutina, el mismo desayuno, la misma ropa, el mismo camino al trabajo y las mismas conversaciones monótonas en tu oficina. Asumámoslo, tu vida es aburrida y esta es la principal razón. Tu miedo controla tu vida. Puede ser que lleves tiempo fantaseando con la idea de cambiar tu trabajo o con mudarte a la otra punta del mundo para vivir en la ciudad de tus sueños o simplemente empezar a decir no a los demás y dedicarte más tiempo para ti. No importa cuál sea tu sueño, dar un salto al vacío da miedo, porque cuando piensas en lo desconocido, tu miedo siempre te arrastra a imaginar el peor escenario. ¿Y si al cambiarme de trabajo las cosas me van peor que ahora? ¿Qué pasa si al final no me adapto a la vida en Japón? ¿Qué pasa si al empezar a dedicarme más tiempo a mí mismo me quedo solo para siempre o las personas de mi alrededor acaban cayendo en desgracia? Pensar en todo esto te incomoda. Lo sé, a todos nos pasa. Ahora bien, lo primero que debes entender es que los cambios importantes en la vida rara vez ocurren dentro de tu zona de confort. Y cuando te enfrentas a tu incomodidad y a tu miedo, no lo haces por el placer de hacerlo, nadie lo hace por el placer de hacerlo, sino porque sabes que del otro lado de ese miedo hay un sinfín de nuevas oportunidades que podrían mejorar con creces tu situación actual. Así pues, si quieres vivir una vida llena de propósito, aventura o felicidad, de lo que se trata es de que aprendas poco a poco a sentirte cómodo, sintiéndote incómodo. Por eso hoy quiero hablarte de la posibilidad que tú también tienes de ir un poquito más allá de tu zona de confort, aprender a tomar pequeñitos riesgos calculados y aceptar así tu miedo a la incertidumbre para que no te limite a la hora de vivir la vida que quieres. Te recomiendo mucho, pero que muchísimo, que te quedes hasta el final, especialmente si en este momento lo más aburrido en tu vida es tu trabajo, porque tengo una invitación muy especial que hacerte. En un ratito te lo cuento. Cuando piensas en hacer cambios, piensas en los grandes riesgos y peligros que estos pueden suponerte. Ya sabes cómo va, ¿verdad? Tu mente empieza a imaginarse escenarios propios de tragedias griegas donde los personajes les sucedían lo peor de lo peor, pero lo cierto es que no necesitas meterte en grandes líos a lo Juego de Tronos para mejorar tu vida y conseguir lo que quieres. Es cierto, eso sí, que no todos tenemos la misma tolerancia al riesgo y al miedo. Hay muchos factores que van a determinar qué tan cómodo puede sentirse alguien tomando riesgos y enfrentándose a sus miedos. Por ejemplo, según tu personalidad, según tu edad, según tu educación y sobre todo según tus experiencias pasadas. Pero no importa dónde te encuentres en esa escala de tolerancia al miedo y al riesgo, porque el primer paso para salir de tu zona de confort es comenzar muy poquito a poco. Si realmente quieres mejorar en la comprensión de tus miedos para que estos dejen de limitarte tanto, puedes hacerlo siguiendo el ejemplo de las personas más exitosas en el mundo de los negocios. Porque este tipo de personas tienen una gran tolerancia al riesgo y una muy buena gestión de sus miedos. Y si lo piensas, esto no es sorprendente, porque para poder lograr sacar adelante sus negocios de éxito, tuvieron que enfrentarse todo el tiempo a lo desconocido. Por ejemplo, a la hora de contratar su primer préstamo o a la hora de lanzar su primer producto. Han necesitado esforzarse y empujarse a sí mismos continuamente de una manera que muy pocas personas hacen. Y la cuestión aquí es preguntarnos, ¿por qué no les importa tomar riesgos? ¿Por qué no sienten ese miedo que tú y yo sentiríamos en su lugar? Bien, pues en realidad esto no es así. No es que no les importe el riesgo. En realidad les importa el riesgo mucho más que a ti y a mí. Tú y yo vemos el riesgo y quizá lo que hacemos automáticamente es pensar, uy, no, esto no es buena idea. Y listo, volvemos a nuestra rutina, a esa alarma del despertador de todos los días, a ese desayuno de todos los días, a ese trabajo de todos los días, etcétera, etcétera. El caso es que a ellos les importa mucho más el riesgo, le prestan mucha más atención, tanto que lo estudian y analizan hasta la saciedad. Y al tomárselo más en serio, pueden racionalizar mucho mejor qué nivel de riesgo tomar en cada instancia para asegurarse de seguir superando sus propios límites y avanzar hacia la vida que quieren. Y esta es justamente la manera en que debes gestionar tu miedo para que no te limite. Así que, en lugar de empezar a imaginarte dejando tu trabajo de golpe, tal vez puedas empezar por plantearte
desarrollar tu idea de negocio en una libreta si es que quieres emprender. En lugar de imaginarte vendiendo tu casa para irte a Japón, podrías primero empezar a plantearte ir a clases de japonés. Y en lugar de imaginarte dejando a todo el mundo tirado para dedicarte más tiempo a ti mismo, pues a ver, puedes empezar por hacer una sencilla lista en una hoja de papel de qué responsabilidades tienes ahora mismo y cuáles dentro de estas en realidad corresponden a los demás y no a ti. Por tanto, no se trata de no tomar riesgos o de no tener miedo, sino más bien de aprender a dosificar tu nivel de riesgo para dosificar también tu nivel de miedo. Así es como se gestiona el miedo y se potencia la autoconfianza. Muchas veces recibo comentarios o tengo conversaciones con clientes que me preguntan cómo hice para reinventarme por completo y dedicarme a algo que me encanta. Y cuando les empiezo a contar todo lo que hice en los últimos 10 años, lo que más suelo escuchar es esta expresión de no, lo que pasa es que, claro, para mi caso esto es muy difícil. Entiendo tus consejos, Sandra, están muy bien, pero yo no podría hacer lo que haces porque en mi caso, bla, 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 es mucho más difícil. Bien, pues si tú también piensas eso, escúchame bien. No se trata de si es fácil o difícil. Se trata de convertirte en el estratega de tus miedos para hacértelo fácil. Fíjate en esto. Si lo piensas, nada es fácil o difícil de por sí. Fácil o difícil es una valoración subjetiva que hacemos y que viene de una comparación previa. Todo es más o menos difícil dependiendo de con qué lo compares. Si tú te comparas ahora conmigo ahora o con cualquier otra persona que ya tiene una vida parecida a la que te gustaría tener en un futuro, vas a llegar a la conclusión de que es difícil porque estás comparando tu situación actual con mi situación después de 10 años de tomar pequeños riesgos, de avanzar poco a poco y de estar haciendo prueba y error. Entonces, estás comparando mal. Estás haciendo cualquier cosa menos ser estratega. Lo que te toca es valorar con cabeza tu situación y decirte cosas como, ok, yo aspiro a la misma vida que Sandra o la misma vida que quien sea y entiendo que al igual que ella tendré que empezar poquito a poco y simplemente construir mi camino a mi ritmo sin pausa pero también sin prisa. Entonces, ¿cuál es el primer paso que podría dar y que implique un riesgo casi nulo para mí ahora mismo? ¿O qué sencilla o fácil decisión puedo tomar para empezar? Eso fue lo que yo hice cuando empecé. Claro que yo también al principio me decía a mí misma, esto es muy difícil y muy arriesgado y me da mucho miedo y me incomoda pensar en lo que pueda pasar. Pero lo cierto es que yo no tomé todas esas decisiones, acciones y riesgos que me trajeron hasta aquí en el día 1 en que me lo planteé. O sea, empecé de la forma más simple que pude y fui tomando más y más acciones y riesgos a medida que me iba sintiendo más cómoda con mis propios avances. Así fue como empecé, pues primero a leer libros de desarrollo personal y coaching antes de dejar mi trabajo. Luego me tomé un año sabático y me formé y certifiqué como coach. Luego empecé a trabajar de nuevo y al mismo tiempo dedicaba mi tiempo libre a practicar con mis primeros clientes, pero de forma gratuita, porque claro, me daba miedo no tener experiencia, no ser experta todavía y me sentía muy insegura. Y pasado un tiempo empecé a cobrar, pero tan solo el 20% de lo que cobro ahora por una sesión. Y 3 años más tarde fue cuando ya dejé de trabajar por cuenta ajena definitivamente. Y ahí fue también cuando publiqué mi primer vídeo en YouTube, que solo estaba disponible desde mi blog para que no lo viera mucha gente y así sentirme como más segura. Recuerdo que ese primer año no se lo conté ni a mis amigas ni a mi familia porque me daba muchísima vergüenza. Y después sí, después de un año ya me atreví a hacerlos públicos en YouTube y contárselo a algunas personas de mi familia. Y ahí, bueno, pasito a pasito y a lo largo de varios años fui construyendo la vida que tengo ahora. Y lo que puedo decirte es que en cada una de estas etapas en las que daba un pasito más, obviamente pues me sentía pues que estaba dando un salto más hacia lo desconocido. Estaba nerviosa, no estaba segura de cómo me iría, pero sabía que para evitar quedarme atrapada en una vida que no me hacía feliz, tenía que empujarme a mí misma a dar pequeños pasos fuera de mi zona de confort. Y también sé que tendré que seguir haciéndolo en el futuro y que si un día dejo de hacerlo de nuevo, mi vida volverá a ser más que aburrida. Sin duda, una de las fórmulas más poderosas que aprendí para aguantar esos momentos de máxima duda e incertidumbre fue haciéndome una sola pregunta.
¿qué es lo peor que podría pasar si tomo esta decisión? Y es que cuando realmente te sientas a responder a esta pregunta en serio, normalmente lo que suele suceder es que te das cuenta de que la respuesta no es tan mala como lo que pensabas a priori. Cuando pienso en el momento en que me decidí a emprender mi propio negocio, por ejemplo, me hice a mí misma esta misma pregunta: ¿qué es lo peor que me podría pasar si me decido a emprender? Y realmente me puse en serio a examinar las respuestas y a indagar hasta el final las consecuencias que podría sufrir. Entonces pensé, bueno, supongo que podría empezar por, ofrecer mis servicios de coach en LinkedIn mientras sigo trabajando por cuenta ajena. Y lo peor que podría pasar es que nadie me contrate. Llegados a ese punto, pues vale, habré desperdiciado algo de tiempo y de mi energía de mi horario de ocio. Bueno, me parece que es asumible. ¿Qué más? ¿Cuál podría ser el peor escenario? Vale, pues supongo que en algún momento tendré que dejar mi trabajo y renunciar a tener ingresos por un tiempo y que, bueno, probablemente empezaré a ver cómo se gastan todos mis ahorros pues con una cierta rapidez, y supongo que en ese momento tendré que, si no me salen bien las cosas, pedir dinero prestado a mis padres o buscarme otro trabajo a media jornada por un tiempo. Esto haría que tenga que, pues al final, vivir con menos. Tendría que cancelar mi suscripción al gimnasio y hacer ejercicio en casa, tendría que ser más ahorradora a la hora de hacer la compra, tendría que no permitirme tantos caprichos, ni viajar, ni comer fuera. Bueno, ¿esto es lo peor que me podría pasar? Seguramente no, seguramente la cosa se podría poner más fea. ¿Y si no encontrara un empleo temporal para seguir manteniéndome mientras hago funcionar mi negocio? Ok, pues en ese caso tendría que dar un paso atrás y, lo que decía, alquilar mi piso e irme a vivir con mis padres. En resumen, una vez que empecé a responder en serio a esta pregunta y a realmente profundizar un poco más en cuál podría ser exacta y concretamente el peor escenario posible, me di cuenta de que en ningún caso estaba poniendo mi propia vida en peligro, ni tampoco mi hipoteca, y que en realidad no era una cuestión de vida o muerte. Me di cuenta de que incluso si tenía que dejar mi piso y volver a casa de mis padres, tampoco sería tan malo. Es algo que, llegado el momento, sería capaz de hacer si fuera necesario para conseguir la vida de mis sueños. Lo que te quiero decir es que una vez realizas este ejercicio y tienes en tu poder el conocimiento de qué es lo peor que podría pasar, es cuando por fin puedes liberarte y puedes reducir enormemente tu nivel de miedo para poder ya por fin comprometerte con esa nueva vida y dar el primer paso. De hecho, si al igual que me pasó a mí lo que deseas es reinventarte profesionalmente, te invito a que des un primer paso sin riesgo alguno y asistas gratis a mi masterclass Los 3 grandes secretos para reinventarte. No sé si será tu caso, pero hay una cantidad inimaginable de personas ahí fuera que sueñan con dejar su trabajo para reinventarse y quizá incluso ir un pasito más allá e independizarse del todo iniciando su propio negocio. Como te contaba hace un momento, ese era mi gran sueño. Cuando cumplidos los 29 años me encontré en un punto como de no retorno, del que no sabía muy bien cómo salir, porque sabía que ya no quería trabajar más de lo mío, pero no sabía qué otra cosa podría dedicarme. Así que lo pasé bastante mal y durante mucho tiempo, porque no sabía cómo gestionar ese tipo de crisis profesional, pues estuve muy frustrada y con muchas dudas. Si tú también tienes ganas de reinventarte profesionalmente y, quién sabe, quizá algún día iniciar tu propio negocio, no te pierdas esta masterclass, porque te aseguro que será muy reveladora y te dará mucha orientación acerca de cómo dar curso a todas esas dudas, miedos y esa confusión en este momento de tu vida. Pulsa aquí para apuntarte gratis y recibir el acceso a la masterclass directamente en tu email para que puedas verla en el horario que mejor te convenga en los días que estará disponible. Bien, otra forma de convertirte en el estratega de tus miedos y saber cuándo no y cuándo sí es necesario empezar a salir de tu zona de confort y tomar pequeñitos riesgos es haciendo un análisis de costes y beneficios. Y es que lo que quieres es considerar de forma muy realista y muy analítica cuál es el coste potencial de no tomar acción y quedarte como estás, frente al coste de dar el primer paso y encaminarte hacia tu nuevo futuro. Supongamos que estás pensando en dejar tu trabajo para comenzar tu propio negocio. Podrías elaborar tu análisis de costes y beneficios dividiendo en 4 cuadrantes una hoja de papel y escribir en cada uno. Por un lado, el coste de tu inacción, el beneficio de esa inacción, el coste de pasar a la acción y el beneficio de pasar a la acción. Por ejemplo,
En este caso, el coste de tu inacción podría ser permanecer en un trabajo que odias para levantarte cada mañana sin motivación y pasarte los próximos años preguntándote ¿y si hubiera? En cuanto al beneficio de la inacción, podrías poner, bueno, tener la seguridad de tener ingresos mensuales, no tomar ningún riesgo y tener una vida cómoda. Para el coste de la acción podrías poner mis ingresos se reducirán drásticamente en las primeras etapas de mi emprendimiento. Si fallo, necesitaré encontrar un nuevo trabajo o alquilar mi vivienda e irme a vivir con mis padres. Y finalmente, para el cuadrante del beneficio de pasar a la acción, podrías poner tendré un potencial de ingresos mucho mayor con el tiempo, mi trabajo estará alineado con mis valores y mis gustos, podré crear un mejor equilibrio entre mi vida personal y profesional una vez que mi negocio arranque. Ojo, porque hacer este ejercicio puede llevarte muy posiblemente a decidir que es hora de comenzar tu propio negocio. Y la verdad es que te apoyo totalmente, ya que has hecho lo que tenías que hacer, has valorado y has analizado en serio tus pros y contras y ahora lo que te toca es pasar a la acción. Pero espera, no tan rápido. Antes de dar el salto hay algo más en lo que puedes pensar. Es posible que hayas escuchado expresiones del tipo confía y se te dará, fluye con tu propósito y el resto vendrá solo. Y la verdad es que por propia experiencia puedo decirte que estos consejos son pésimos y pueden llevarte, como me pasó a mí, a pasarlo realmente muy mal. Y el problema es que cuando te pegas un tortazo por haber confiado en la providencia o el universo o lo que sea, puedes llegar a situaciones desesperadas que te lleven finalmente a tomar muy malas decisiones. Es mucho más asertivo y amable para ti y para tu vida pensar en tu propia seguridad, pero sin permitir que ésta te frene para dar los pasos que debes dar y lograr lo que quieres. Así pues, cada vez que estés planeando un movimiento arriesgado, piensa siempre en elaborar un plan B o una red de seguridad. Por ejemplo, si ahora mismo tienes algunas deudas, no dejes tu trabajo para emprender. Empieza por reducir tu nivel de deuda al máximo y mientras, pues aprovecha el tiempo para ir formándote o preparando tu nuevo negocio en una libreta. Un ejemplo de red de seguridad en estos casos de reinvención profesional es, por ejemplo, ahorrar un año entero de solvencia para poder pagarte tus gastos básicos durante todo ese año, aún sin tener ningún tipo de ingresos. Esto te podría dar la confianza que necesitas para dejar tu trabajo y dedicarte de pleno a tu nuevo negocio cuando llegue el momento. Lo mismo si planeas irte a vivir a Japón o si quieres empezar a viajar a lo mochilero por el mundo durante unos años. Aquí cada uno tiene su grado de tolerancia al miedo y al riesgo. Quizá en tu caso prefieras no dejar tu trabajo hasta conseguir que tu nuevo negocio funcione, aun cuando tengas que sacrificar muchas de tus horas de ocio para ello. En cualquier caso, el punto es este: toma un riesgo calculado. Porque tener una red de seguridad o un plan B no te convierte en un cobarde, sino en un estratega inteligente y te permite tomar mejores decisiones sabiendo que tienes algo a lo que recurrir. En conclusión, si estás analizando tu vida en este momento y te preguntas constantemente ¿esta es la vida que quiero? Mi recomendación es que sigas indagando haciéndote estas preguntas. ¿Me hace feliz levantarme cada día a la misma hora tomando el mismo desayuno y desplazándome al mismo trabajo aburrido de siempre? ¿O estoy listo para dar un pequeño paso a lo desconocido y ser yo mismo y no mi miedo el que controle mi vida? No sé tú, pero yo, en cuanto empecé a enfocarlo desde esta perspectiva, empezó a darme mucho más miedo pensar en quedarme atrapada en la misma vida aburrida para siempre y a tener muchas más ganas de empezar a tomar pequeñitos riesgos que a la larga me han llevado a vivir una vida hecha a mi medida. Espero haberte inspirado hoy, te veo en el próximo vídeo. Bye bye.